Es una nueva emisión de Juan Leca Presenta. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ustedes ya lo ven en pantalla a nuestro invitado, Johnny Alvear, desde México. Johnny, ¿cómo estás? Bienvenido a Juan Leca Presenta. Hola Juan Leca, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, pues muy contento de estar aquí, muchísimas gracias por la invitación, me siento muy honrado de estar aquí con ustedes. A ti las gracias. Johnny es hijo de colombianos que llevan pues la música en las venas, el danzar, el bailar. ¿Se acuerdan de la diosa de la cumbia, Margarita Vargas? Y su padre, el cantante y bajista de la Sonora Dinamita, Mike Alvear. Ellos son los que influyeron de alguna manera desde el vientre de mamá para que Johnny se llevara pues con esto de la música, el continuar como solista o cantar en algún grupo, y tenía mucho que ver con papá y mamá ya de que de pequeño estaba metido en esto. Cuéntanos un poco sobre tu padre y tu madre en la Sonora Dinamita, qué te acuerdas, y poco a poco lo que fue arraigando para lo que sería tu carrera ya como profesional. Te escuchamos, Johnny. Claro que sí, bueno, pues fíjate que curiosamente mi mamá y mi papá, ambos colombianos, ambos se dedicaban a la música y se vienen a conocer aquí en la Ciudad de México Sí. cuando mi mamá viene con la Sonora Dinamita, ¿no? Mi mamá trabajaba en Colombia, ella hacía los discos, grababa los discos allá, los que mandaba a hacer en la Sonora Dinamita, y se conocen de este lado. Eh, Aquí pues se enamoran, obviamente pues pasa lo que tiene que pasar, nazco yo. Poco tiempo después, lamentablemente, fallece mi papá, gran músico, muy bien recordado, con Sí. mucho cariño. Y mi mamá, antes de eso, justamente cuando está embarazada de mí, decide que va a hacer su carrera solista, ¿no? Ella ya tenía un impacto bastante fuerte, ya la ubicaban aquí en México, la zona dinamita, que era famosísima, estaba en todos los mejores lugares. Y entonces ella decide pues hacer su carrera solista, ¿no? Junto con mi papá. Mi papá, como te comentaba, fallece poco tiempo después y bueno, ya continúa, y posteriormente en la radio pues le otorgan ahora sí que el nickname de la diosa de la cumbia, ¿no? Claro, ya ese era su apelativo con la que la identificaban a tu mamá. Y esto Exacto. habrá sido más o menos en la década del 90, ¿no? Inicio de los 90, ¿no es así, Johnny? Porque tú naciste por ahí, por esa época. Ujú. Sí, inicios de, yo nací en el 90, yo nací en el Exacto. 90, entonces ella yo creo que empieza su carrera solista por ahí del 90. O sea, yo creo que exactamente un añito antes de que yo naciera, ella empieza su carrera Ya. y lógicamente pues yo desde que nací, desde que estoy en el vientre de mi mamá, lo único que he escuchado pues es música y música y música. Y de hecho, cuando yo nací estaba muy pequeñito, ella salía a trabajar y yo, que donde yo me dormiera en los estuches de los instrumentos, mientras ella estaba arriba en el escenario, yo estaba durmiendo ahí debajo del escenario, escuchando, ¿no? Escuchando y aprendiendo. Cuéntame, tú arrancas también con la parte del teatro, el arte dramático. ¿Has tenido una influencia con el arte dramático? ¿Cómo aparece esto? Desde joven, tenías de repente 10, 12, 15 años, no sé, ¿cómo arrancas con esto del teatro que tuvo que ver también para lo que sería el tema de solista? Porque uno tiene que expresar las emociones ficticias a la hora de interpretar un tema, ¿no? Estás actuando, no es como estamos hablando a la hora de yo hacerte la entrevista, de hacer la locución, tengo que imprimir las emociones, ¿no? Claro. Claro, fíjate que fue algo muy curioso porque yo desde muy chiquito me llamó mucho la atención el escenario en sí. Y yo siempre he sido muy chismoso en el aspecto de que, sí, la verdad, me gusta mucho como experimentar las cosas de diferentes lados. Claro. Y durante mi muy temprana edad, tipo, no sé, 10 años más o menos, empiezo yo a entrar a un taller de Teatro. actuación. Ujú. Empiezo yo a hacer un poco de teatro, de sketch, y entonces empezamos a hacer presentaciones en pequeñas ferias y en fiestas y así. Posteriormente esto evoluciona y uno de mis primeros contactos ya con el mundo profesional, ya una vez que yo pruebo el teatro tal cual y me enamoro del escenario, ¿no? Porque también lo que sucedía era que entre sketches a veces yo lo cantaba un poco.
¿no? Hacíamos musicales, o cantaba yo, ponía unas pistas y me ponía a cantar. Era el Y teatro entonces, musical, entonces un poco el actuar y cantar. es que realmente era teatro, nada más que de repente a mí se me ocurría, oye, ¿por qué no en vez, entre este sketch, que hacíamos sketches muy cortos de comedia, entre un sketch y otro, Uno y otro. ¿por qué no yo me pongo ahí en la mitad y me pongo a cantar una canción o dos canciones con una pista? Y Ya. entonces empiezo a experimentar un poco con el escenario y empiezo a ver cómo un escenario se transforma completamente cuando tú estás actuando a que cuando tú estás cantando, Sí, sí. ¿no? Y me enamoro y me empiezo a enamorar más como de esa parte musical, ¿no? Eso me lleva posteriormente a dedicarme a la producción musical de una obra muy famosa aquí en México que se llamó Maine, el musical, Claro, sí, sí, sí. ¿no? Interesante, ¿no? Pero fue así. Qué lindo, pues, porque de alguna manera cambiaste el libreto, ¿no? El introducirle en algunas partes la música, ¿no? Para que cubra o llene o integre mejor lo que es la obra de teatro. Y a Claro. partir de ahí, ¿qué se vino? Cuéntame. ¿Estuviste participando con mamá? ¿La Sí, acompañaste? Cuéntame mira, esta época. mira, fíjate que yo desde muy pequeño, pues obviamente la seguía a ella, la veía, me encantó. Empezaba yo a buscar diferentes maneras de yo estar en un escenario. Así es. Cuando llega el momento en el que tengo que elegir qué es lo que voy a estudiar, ¿no? Ya ¿Qué vas a después de hacer? estar, exactamente, yo le decía a mi mamá, yo quiero estudiar música, o sea, es que yo me quiero dedicar a la música. Y ella, pues porque conoce el medio, me decía, por favor, haz todo menos música. Ajá. Dedícate a lo que tú quieras, pero no hagas música, ¿no? Lógicamente, pues digo, es una carrera muy bonita, pero es una carrera muy complicada. Sí. Entonces, bueno, al final termino decidiendo estudiar ingeniería en producción musical Ya. para poder dedicarme también a la producción y a Ah, qué bueno. cantar, que es lo que a mí me gusta. Y a mis 18 años empiezo mi carrera como ingeniero en producción musical, como productor musical, y a la mitad de la carrera, es decir, 2 años más tarde, empiezo yo, se abre una vacante en el grupo de mi mamá, con Margarita la diosa de la cumbia, se abre una vacante, uno de los coristas se sale, y entonces decido ir y hacer el casting como si fuera cualquier hijo de vecino. Ya. Fui, hice el casting, ella no sabía nada, al final pues me quedo pues le avisan, oye, se quedó tu hijo, hizo casting y bueno, va a presentarse, ¿no? Y ahí empiezo yo mi carrera, empiezo yo a acompañarla en todos los shows y poco a poco voy un poco ganando terreno, ¿no? Fui aprendiendo, después me volví director de coros con ella, después empecé a ver cuestiones de logística, cuestiones de producción. Ella tiene un productor cubano buenísimo que se llama Ah, Josh claro, sí, sí. Castellano, que siempre hay impreso un poco, pues, background musical, o sea, es un tremendo músico. Eh, y de repente, pues, metiendo un poquito la mano ahí, opinando, aprendiendo, de gira, el escenario, esto, lo otro, y metiendo un poquito la mano, ya empezaba yo a tener pequeñas intervenciones durante el show, Claro. ¿no? Yo preparándome para poder hacer mi lanzamiento como solista, tal cual, ¿no? Entonces, pues ahí es donde empieza realmente mi carrera, ¿no? Cuando yo ya había hecho un par de discos para Claro. otras personas, de hecho, recuerdo mucho que en la Claro. preparatoria yo tenía un profesor de guitarra, ¿no? Que era el que nos daba a la preparatoria, o sea, nada profesional, y un día le digo, oye, vamos a hacer un disco porque él era trovador y entonces lo llevo a mi casa y con mi computadora hicimos un disco y no sé qué, pues un disco muy amateur. Pero siempre me llamó mucho la atención. Realmente mi carrera nace cuando yo entro de manera ya fija y profesional con mi mamá a trabajar, ¿no? No, y aparte que ya tenías los estudios de ingeniero, la parte musical, entonces Uh -huh. como que ya tenías esa preparación para ver la producción de los discos en cuanto al acompañamiento, las voces, ya tenías otra perspectiva, ¿no? No solamente ibas de lleno como solista o tocar un instrumento, sino ya veías la parte de la producción. Entonces, por eso, como mencionas, también te vistes a otros artistas, otros cantantes, y de ahí, a partir ya de ahí, ya comienzas tu vida como solista. ¿Esto en qué época fue, Johnny, más o menos? ¿Qué año?
Mira, yo entré con Margarita más o menos 2009, 2010 Ya, aproximadamente fue que ya yo entré de lleno. Empezamos a hacer auditorios nacionales, empezamos a hacer giras. Digo, ya llevaba muchos años haciendo claro. giras, ¿no? Lógicamente. Pero bueno, yo me uní Contigo, a pues, este, contigo ya. Así. Ya te integrabas al sí, grupo. Ajá. ya me integraba a ese maravilloso grupo, con tanta gente tan linda, con tantos buenos músicos, donde tuve experiencias padrísimas y fue mi primer contacto ya formal con la O el industria de la público. música tal cual y con el público, ¿no? Sí Y es. entonces ya me empiezo yo a empapar más y digo, ahora hilando hacia atrás, pues claro que yo estaba agarrando tablas y preparándome para lanzarme ya como solista. Claro, ya posteriormente, ya como solista. En esa época que acompañaste a tu mamá, de 2009, supongo hasta 2019, unos 10 años más o menos, en ese tiempo, ¿alguna anécdota, alguna presentación que tuviste en algún escenario allá en México que te acuerdes, que quieras compartir, algo que pasó, no sé? Híjole, pues hay muchísimos, ¿no? Hay muchísimos. Por supuesto que yo creo que en la carrera de cualquier Sí. artista, todos los que hemos tenido la oportunidad de presentarnos en un auditorio nacional, que yo creo que es uno de los venues más importantes de México, me atrevería a decir que hasta de América Latina tal cual, Sí, sí. yo creo que siempre es algo que nos marca, ¿no? Eh, he tenido la fortuna de presentarnos ahí en varias ocasiones, pero cada una de ellas ha sido muy especial. Yo creo que Ya. la primera vez que yo llegué a ese auditorio, ya no como espectador, sino como Frente al artista, público, claro. claro, y me paro. Mira, mi primera impresión y mi primer impacto fue sin público, sin público. Ya. Antes de que... Llegamos ahí, exactamente, y yo vi ese monstruo y dije, me temblaban las rodillas, yo dije, no puede ser posible. Dije, esto es, o sea, imagínate tú eso al ratito que esté lleno. Fue algo muy padre porque además, digo, haciéndote la anécdota, mi mamá quería Sí. grabar, íbamos a grabar un DVD de ese disco, Ah, ya, de ya. esa presentación. Así es. Iba a grabar. Y mi mamá quería presentar a sus hijos, ¿no? Mi Claro. hermana, que en ese entonces estaba chiquita, pero también canta, ¿no? Y canta muy bonito. Entonces, le decía a mi mamá, no, vamos a hacer así como una actuación y van a salir ustedes. Yo siempre me rehusé porque yo decía, yo lo que quiero es pararme ya ahí y cantar, ¿no? Toda la preparación y todo. La verdad es que fue eso. Son cosas curiosas. La mayoría o sea, eso fue un impacto grandísimo, ¿no? Para mí, poder pararme frente a 10,000 personas por primera vez en mi carrera, fue algo que te marca el corazón y eso se queda ahí grabado para toda la vida. Las historias más chistosas, la Sí. verdad es que han sucedido más en carretera, más cuando vas a otro tipo de lados, ¿no? Cuando andas de gira tal cual, ¿no? Siempre, pues, que si se te pierde la maleta, que si estás en la mitad de la carretera y no hay ni un baño y tú estás que no Uy, puedes. no. Las situaciones con los vuelos, siempre hay el que deja la cartera, el que se le olvidó, el que pierde el vuelo, sí, siempre pasan cosas muy divertidas. Oh. Y las bromas, la verdad es que las bromas han sido cosas padrísimas, porque vas haciendo como una familia, ¿no? Convives tanto con tus compañeros que termina siendo una pequeña familia, ¿no? En alguna ocasión, y digo, igual y lo estoy echando de cabeza, pero en alguna ocasión a un compañero le pusieron un brasier de una bailarina en su maleta. Uy. Y cuando llegó a su casa, y pues su mujer muy amablemente, pues uno llega cansado, ¿no? Obviamente, ella llegó, le abrió la maleta para sacar su ropa y ponerla a lavar y tal, y le ve el brasier, y bueno, no te quiero decir que me habló, le aventaron platos, vasos, de todo, pobrecito. Uy. La verdad es que han sido bromas pesadas, pero muy divertidas, y esas son como las anécdotas que también se te van quedando, ¿no? De la convivencia, más allá de lo musical, de la convivencia padre que se crea en un grupo cuando estás de gira, ¿no? Así es. Y ahora ya de lleno como solista, ya en estos 2, 3 últimos años, justamente el tiempo de la pandemia, cuéntanos cómo titula tu disco, cuántos forman parte de los temas que se incluyen ahí, y un poquito más abordando ya como Johnny Alvear como solista, cuéntanos. Claro que sí.
Mira, yo en el 2010, en el 2016 había hecho un disco, había preparado un disco que nunca salió, nunca salió. Salió un tema porque nos lo pidió una telenovela aquí en México Ah, para ya, ya. meter ahí en la Para novela. incluirla. Ujú. Exactamente, y ese tema sí salió, que se llama Duele, es una bachata que en ese momento hice. En el 2016, que además estaba explorándome yo como compositor también, ¿no? Claro. Entonces, hice muchas canciones y se hizo el disco. Ese disco no salió a la luz más que ese tema. Y entonces para el 2020, que cuando cae la pandemia, la verdad es que el proyecto de Margarita me absorbía bastante. No me daba casi tiempo de hacer otro tipo de cosas. Y por eso yo como que estaba, ya sabes, uno comete el error también de estar como esperando el momento. Y estoy esperando el momento y esperando el momento. Y los momentos perfectos nunca llegan. Así Entonces, es. bueno, ese disco se queda ahí guardado, llega la pandemia y cuando entra la pandemia y se cancela todo, digo, bueno, ahora es cuando tengo tiempo de, pues, de revisar y de empezar mi carrera tal cual, ¿no? De ponerme a componer, de ponerme a producir, y es cuando en el encierro, tal cual, con guitarra en mano y computadora, dije, bueno, pues me voy a poner a hacer mi carrera. Lanzo unos temas del disco anterior, del disco que había hecho en el 2016. Lanzo unos temas, entre ellos Duele, Me importa un carajo, El tiempo sin ti, y no recuerdo cuál fue el cuarto tema, pero lanzo 4 temas de esos 10, porque lógicamente yo ya estaba en otra etapa, ¿no? De mi vida, en otra etapa de mi carrera, un poquito más maduro, y decidí que nada más iba a sacar esos 4 temas antes de empezar tal cual de cero, ¿no? Y ahí empiezo a explorar tanto con géneros como como en mi faceta como compositor. Lanzo como primera apertura un tema que tuve el gusto de lanzar y de hacer con varios artistas invitados. Es Ya. un tema justamente con la temática de la pandemia que se llama Aunque Cueste, que tuve el gusto pues de poder invitar a personajes como Susana Zabaleta, Armando Manzanero, que en paz descanse, Ah, que fue, yo creo que uno de los últimos temas que el maestro Armando Manzanero pudo grabar, y que pudimos lanzar todavía él estando en vida. Invité también a su hijo Juan Pablo, con el que tengo buena relación. Y digo, curiosamente ahora hablándote de ese tema, yo compongo ese tema en el encierro, ¿ok? claro. Hablando Ujú. que todo el mundo estábamos encerrados. Yo en ese momento estaba viviendo en un departamento muy chiquitito, porque no veíamos la necesidad de tener un departamento más grande, y justamente cae la pandemia y bueno, nos agarra ahí en un departamento súper chiquito, mi esposa y yo, y bueno, nos estábamos volviendo locos, y ella me dice, ¿por qué no compones un tema eh, con esta onda de la pandemia? Me pongo a componer, se nos prende el foco, empezamos a mandárselo a diferentes artistas, oye, ¿te interesaría colaborar? Tal. Empezamos a juntar artistas, Lisette, Margarita, Susana Zabaleta, Armando Manzanero, Ceci de la Cueva, Regina Orozco, bueno, un montón de gente, ¿no? Que nos hizo el favor de estar involucrados, y además de muchos músicos, compañeros. Y un día recibo, que yo creo que ha sido uno de mis satisfacciones más grandes como compositor. Como compositor te puedo decir que eso ha sido mi máximo. Recibo una llamada de Juan Pablo Manzanero y me dice, oye, mi papá está aquí, quiere hablar contigo. Manzanero, cabe recalcar que Manzanero era un personaje en toda la extensión de la palabra. ¿Okay? Manzanero era un excelente músico, un excelente compositor, era muy exigente a la hora de hacer su trabajo, muy exigente. Y no me da pena decirlo porque yo sé que él se describiría de la misma manera. Él era un cabrón hecho y derecho. Un cabroncito, era muy mal hablado, ¿no? Era su forma de ser y le quedaba bien, le lucía, a él le lucía. Y entonces me habla y me dice, cabrón, qué canción más preciosa acabo de escuchar. El hecho de que Manzanero, que es para mí, porque yo sé que lo podemos comparar con otros compositores mexicanos que han sido muy buenos también a través de la Claro. época, ¿no? Pero al que yo disfruté y el que yo Ajá. tengo en el top 1, para mí el máximo compositor mexicano ha sido Manzanero. Y que él me haya hecho una llamada y me haya dicho, qué bonita canción,
yo digo, bueno, eso fue, haz de cuenta como si me hubiera entregado 10 Grammys, ¿no? Me hubiera ganado yo 10 Grammys. Pero fue muy bonito y así empiezo yo mi carrera. Ahí empiezo yo también, yo creo que él también, sin quererlo, me da un empujón Eso, como a compositor continuar con y me eso. anima Sí, a sí. yo empezar a continuar con eso, ¿no? Y entonces empiezo yo a componer mis propias canciones. De hecho, los últimos tirajes de estos últimos 2 años, en su gran mayoría, puedo hablar de un 90%, son lanzo, aunque cueste. Posteriormente a eso lanzo, me parece, si no me equivoco, una canción que se llama Se Fue, donde empiezo yo ya a jugar con una onda un poquito más moderna. Claro. Y la razón por la que empiezo yo a jugar con un poquito música, ¿ahí me escuchas? Sí, ¿Sí? La razón por la que empiezo a jugar un poquito con cuestiones más modernas es justamente obligado por el encierro. No teníamos, digo, yo tenía un estudio muy cerca, pero todavía la gente estaba muy encerrada. Entonces no podíamos hacer sesiones de grabación tal cual como las conocíamos. Entonces claro, empiezo como a antes, jugar yo se podía, sí. ritmos, exactamente, empiezo a programar un poco y empiezo yo a jugar un poco con cumbia con reggaetón, cumbia con funk, cumbia con timba, cumbia con balada, y empiezo yo a hacer ese tipo de experimentos, ¿no? Así es como empiezo. Correcto. Entonces empiezas a fusionar todo lo que, todos los diversos ritmos con la cumbia, entonces para poder ejecutar o realizar tu producción. Correcto. Johnny, ¿cuáles son las maneras que el público se puede comunicar contigo en las redes sociales y conocer pues un poco más de tu trabajo? Claro que sí, muchas gracias. Mira, me pueden encontrar en todas las plataformas digitales como Johnny Alvear, en Spotify, en YouTube, Johnny Alvear con doble N, Y, Alvear con B de vaca. Así es. Y también en redes sociales me pueden encontrar como soy Johnny Alvear, tal cual, @soy Johnny Alvear. Muy sencillito, ahí estamos muy activos en Instagram sobre todo, ahí es donde subimos pues el día a día, las historias, lo que Todo. hacemos, las producciones, etc, etc. Ahí es donde estamos. Más actualizado para poder estar al tanto del trabajo de Johnny, presentaciones, disco, música o realizaciones de presentaciones que se hacen a veces con otros artistas, nuevas composiciones y más. Correcto. Te Correcto, que agradecemos. además ahorita ya muy contentos porque ya vamos a empezar, Sí, ya vamos a empezar otra vez con los shows, entonces pues estamos súper contentos, así que ahí también contrataciones, cualquier cosa que necesiten, ahí estamos a la orden. sí, tanto para México, Colombia, Perú o cualquier otra nación que quiera llevar a Johnny, entonces conocer su trabajo y en estos medios que él ha mencionado, por ahí también ya mantener la comunicación a algún empresario para llevar su música y tenerlo pues en algún escenario. Gracias Johnny por haber estado con nosotros aquí en Claro el que sí. programa. Un abrazo hasta México, éxitos y estamos en Muchísimas contacto. gracias. Muchas gracias, Juan Luca. Te mando un abrazo. Cuídate, chao.